Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bolivia Web TV presenta El Analista. Buenos días, amigos de la red Bolivia Web TV. Mi nombre es General Eduardo Paz Campero Amilunge. El día de hoy voy a ser el analista en el programa y vamos a analizar el conflicto que se ha suscitado entre el alto mando militar y los oficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas que constituyen el rango más bajo de la categoría de cuadros. Bolivia Web TV presenta El Analista. Bueno, analizando este conflicto que se ha suscitado, vemos primeramente de que existe una petición de elementos de esta categoría, de suboficiales y sargentos. Han presentado un pliego petitorio de 18 puntos. Aquí quiero separar dos aspectos, un aspecto de forma y un aspecto de fondo. Primero, en cuanto al aspecto de forma, las Fuerzas Armadas es una institución obediente y que no delibera. El mismo Bolívar, al enviarnos la primera Constitución, dice de que sería un peligro para el país una Fuerzas Armadas deliberante, porque a diferencia de los sindicatos, de las agrupaciones sociales, las Fuerzas Armadas tienen el encargo de la nación del manejo de las armas y constituyen la institución fundamental armada del Estado. En ese sentido, existe una petición. Nuestra Constitución establece el derecho de petición, inclusive dentro de las Fuerzas Armadas se respeta el derecho de petición. El aspecto de forma fundamental es que estas peticiones tienen canales, pero no pueden darse mediante peticiones colectivas, con amenazas, con abandono de funciones. La piedra fundamental en que descansan las Fuerzas Armadas es la jerarquía y la disciplina. En este caso hay una petición que tiene mucha legitimidad. Vamos a analizar estas peticiones, ¿ya? Pero la forma en la cual ha sido presentada pues raya en el delito de motín, ¿ya? Y constituye un peligro para el país aceptar esta forma de petición. Esa es la base fundamental que primero se está discutiendo, es decir, la forma. En cuanto al fondo, hay una petición de 18 puntos. Tengo entendido que desde 2010 se la fue presentando, aunque hay dos canales. Un canal válido en las Fuerzas Armadas es mediante el conducto regular, es decir, de abajo a arriba. Hay canales que va yendo las peticiones hasta los niveles más altos, así como las órdenes se transmiten mediante una cadena de mando que va sucediendo. En ese sentido, existe una asociación de suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas que tiene fines sociales, culturales y deportivos. No tiene un fin profesional. La cabeza profesional dentro de las Fuerzas Armadas son los de más rango dentro de la categoría que se llaman suboficiales de comando. Son ellos quienes realizan las peticiones, ¿ya? O a través de ellos se realizan las peticiones. Entonces, otro elemento de forma fue de que esta asociación, él se atribuyó la cabeza profesional, ¿ya? Desconociendo las funciones de los oficiales y sargentos. Después de unos 5 o 7 días de marcha, ya los oficiales de comando, ellos han recogido esta petición y la han presentado. Esta petición, el alto mando militar llama a la cordura en la forma como se estaba realizando y posteriormente da de baja a los 4 dirigentes de la asociación
después a 9 y por último a 702 suboficiales y sargentos. Los pasa a una sanción denominada retiro obligatorio. Aquí quiero aclarar que los delitos, en este caso el delito de motín, que es la petición colectiva con gritos, amenazas, eso es un delito y debe ser juzgado por los tribunales de justicia. Pero existen otras modalidades más administrativas, que es el de retiro obligatorio. Uno de ellos es el desacato. El desacato, el Tribunal Constitucional lo ha eliminado. Y el otro es el atentar contra la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas, que creo que no es el caso por hacer esta petición. Le dan un plazo de 15 días, esos son los elementos que se ha tomado en el retiro obligatorio, pero ellos tienen 15 días para presentar el reclamo en cuanto a la forma o de apelar. De acuerdo al ministro de Defensa, una gran cantidad, una mayoría, se hubiera reincorporado de nuevo, hubiera pedido este reclamo y se hubiera reincorporado, pero de acuerdo a Sinalclas o la Asociación de Suboficiales y Sargentos, no sería lo cierto. Se estuviera buscando en un plano político un apoyo de los ponchos rojos o de otros elementos. Entonces, este es el punto que está en discusión. Creo, se han tocado ya de los 18 puntos, 16. 2 puntos estuvieron en discusión. Un primer punto es referente a este retiro que se ha hecho, la forma como se reincorporarían. Y un segundo serían algunas modificaciones que ellos han pedido en forma legítima. Piden, básicamente, Venezuela, el 2011, eliminó esta categoría de suboficiales y sargentos por los problemas que habían, la falta de satisfacción del personal, y los incorporó como suboficiales técnicos, como oficiales técnicos o como oficiales de tropa. Ese modelo es el que ellos están pidiendo de que se traslade para nosotros, ¿ya? Y ellos pasen a la categoría de oficiales técnicos y otros oficiales de tropa, y que no haya, porque provoca discriminación. Algunas presentaciones he escuchado y efectivamente, de acuerdo a las disposiciones de las Fuerzas Armadas, no hay discriminación institucional. Quizás en algunos casos lo que sí hay es un tipo de discriminación cultural. En muchos casos, la esposa del comandante pues ejerce una función protectora, reúne a las esposas de oficiales y sargentos y es la que promueve cuando hay una enfermedad, cuando hay accidentes, pues de que se le dé una mejor atención. Entonces, en muchos casos, cuando ellas acuden al seguro médico, el personal que ha trabajado con ellas con mucho respeto, pues le dan un trato preferencial. En algunas situaciones también, en cuanto a los casinos, hay más que institucional, es cultural. Y ese es uno de los puntos del reclamo que ellos han pedido. Además, la falta de oportunidades en cuanto a estudios. Es cierto, Samuel Huntington, en El Soldado y el Estado, nos habla de un tipo de profesionalismo, el profesionalismo objetivo. Más importante que las cantidades de estudio es la satisfacción en el trabajo. Y aquí vemos que el suboficial y sargento no tiene satisfacción en el trabajo. Si bien la diferencia de un suboficial y sargento como técnico estudia 3 años y el oficial como profesional 5 años, pero el suboficial y sargento tiene otros estudios posteriores, básico, avanzado, donde llega a estudiar más de 5 años, pero no accede al nivel de profesional. Entonces, ese punto de discusión está en la nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas, del cual también ellos piden ser parte de ese aspecto. Soy el general Eduardo Paz Campero Amelunge y espero haberlo satisfecho en sus necesidades de conocimiento sobre este tema, el conflicto del alto mando militar con los oficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas. He sido el analista en este tema de Bolivia Web TV. Muchas gracias. Bolivia Web TV presenta El Analista.